Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Martínez Montañer, de Juan Martínez Montañer y del Cristo de la Clemencia, que es una historia de redención, una historia preciosa. Juan Martínez Montañer, ahora os voy a contar un poquito de su biografía. Estamos en plena contrarreforma. Eh, Esta es la excusa, esta pieza, para hablar de una época, ya sabéis, donde está de barroco, donde está, hay una explosión de la arte bestial, yo qué sé, donde está Caravaggio, Velázquez, una serie de personas. Y este es un escultor. Hay que también hablar de los escultores. Y yo creo, lo veo a él y es que veo toda la imaginaría de la religiosidad popular de la Semana Santa, que se la copia muchísimo. Ahora os contaré cómo hay un comitente que ¿cómo se llama? Eh, lo tengo apuntado porque como ya sabéis que mis chuletas no son muy buenas, eh, sí, es comitente. Bueno, es sobrino, él. Vamos a ver una cosa. Este señor hace un encargo de una pieza para hacer una síntesis a un chico que es sobrino del secretario de Felipe II. Este niño con 14 años tiene mucho dinero y mucha juventud y entonces lleva una vida muy disipada, está siempre de prostíbulo, etcétera, etcétera. Y es diácono o no me acuerdo, tiene un cargo y vamos, su vida no encaja con su cargo, pero él no lo hace por los demás, sino por sí mismo. Y entonces él le encarga un Cristo a Martínez Montañer como forma de mostrar su redención, el que quiere ir por otro camino, es el Cristo de la clemencia. Y entonces este Cristo innova totalmente. Él hace en el notario, redacta cómo quiere exactamente el Cristo, que lo quiere vivo, lo quiere agonizando, para que la persona que vaya a rezar ahí tenga contacto con la figura, no sea una figura muerta, no sea una figura moribunda, sino alguien que está vivo, que lo está mirando. Entonces hace un Cristo con lágrimas, un Cristo que le sale un hilo de sangre por la nariz, pero es un Cristo que está vivo, que está llorando y lo que está es sufriendo por la maldad humana, por lo que ha hecho este señor. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si os hablo un poquito, no quiero adelantaros todo totalmente, todo el contenido. Voy a hablar sobre todo de la contrarreforma en España en esta época, que es una época excepcional totalmente, es una explosión del arte increíble. Os voy a hablar también un poquito de Pacheco, el suegro de Velázquez, que es una persona que tiene cierto poder en Sevilla y que será el que controlará, es el que controla exacto oficio lo que hacen los artistas y os voy a hablar también al final, os contaré, os enumeraré qué es lo que, a partir de Trento, cuáles son las conclusiones de lo que es como si fuera una jaula a los artistas, de cómo debe ser su arte, que debe ser claro, que debe ser tal, debe ser humilde, que no debe mostrar dobleces. Yo me quedo sorprendida de cómo hubo una escuela del siglo XVII tan excepcional con toda esta censura tan brutal y tan increíble. Y todo esto viene a raíz, ya sabéis, del Concilio de Trento. Bueno, voy a hablar un poquito de la vida de Juan Martínez Montañer, que nace en Alcalá la Real, en Jaén, en 1568 y se forma en Granada. Pero después su vida profesional, en Granada tiene su maestro, su vida profesional se va a desarrollar siempre en Sevilla, toda su carrera. Esta pieza, este comitente la encarga, pero después la dona, al poco tiempo la dona a un convento, que después pasa a otro convento y que después llegamos a la desamortización y pasa a ser una figura, digamos, del Estado. Y después, bueno, me parece que ahora mismo está en la catedral, en un lugar preeminente porque es excepcional, ya que tiene las piernas cruzadas. Ahora os contaré. Él era muy admirador de Miguel Ángel, pero tiene mucho manierismo, esa figura tiene mucho manierismo. Además de ser barroca, tiene esta influencia. Luego lo iré contando, sobre todo en el trapito que tapa al Cristo desnudo, pues es muy manierista con esos retorcimientos, etcétera. Todo esto lo he puesto en el blog. Bueno, su carrera, como he dicho, se desarrolla totalmente en Sevilla, que es en ese momento Sevilla, ya sabéis que es la capital de América, por donde está llena de genoveses, de judíos cambistas, en fin, es por donde entra todo lo que viene de América, pero no nos engañemos porque los Países Bajos, Flandes y todo esto dan el doble
que América de riqueza. O sea que todo, bueno, en América hay también una gran inversión. Bueno, Sevilla es una de las ciudades, Sevilla es muy barroca, era y es muy barroca. Es una de las ciudades más prósperas de Europa de la época, porque es el principal puerto de América, como he dicho, y es una ciudad muy rentable. Y de ahí parte todo y de ahí llega todo. Y bueno, además de eso, bueno, él tiene un taller en Sevilla con una serie de trabajadores. Y entonces Montañés produce escultura. Esta escultura es de la primera época, tiene más crucificados. Hay uno en Lima que es una preciosidad. Esta escultura es de la primera época. Bueno, son esculturas institucionales eclesiásticas. Este señor que le encarga ve persigue a una mujer y de pronto esa mujer, bueno, eso es lo que cuentan, ¿no? La leyenda. Esa mujer se le cae el velo y es un esqueleto, ¿no? Eso se llama en el barroco vanitatis, ¿no? El vanitatis es como el símbolo de la muerte. Y a raíz de eso decide buscar la redención. Ya sabéis, en el catolicismo, aunque seamos muy malos en el último momento nos arrepentimos, pues aquí no ha pasado nada. Pero en fin, hoy las cosas no se ven exactamente iguales, incluso para los propios creyentes. Bueno, esto se aplica para nosotros y para las colonias americanas. Ya sabéis que los jesuitas, que después los van a expulsar de tal, están en América, sobre todo en la zona de Paraguay y tal, y en Argentina, en México, etcétera. Y bueno, llevan allí toda esta iconografía y entonces emerge lo que es la Virgen de Guadalupe, que sin embargo se le da rasgo indígena y que después va a tener muchísimas repercusiones en México. Bueno, el barroco en América es bestial. Bueno, todo esto lo van a llevar todos los religiosos que van para allá, todos los sacerdotes y misioneros en aquella época. Bueno, toda la obra religiosa, salvo, bueno, toda la obra que hace este señor es religiosa sobre ¿cómo se llama? Una talla que tiene de Felipe IV que se mandó a Italia y se perdió y era porque iban a hacer un retrato o algo así. Bueno, y entonces él mandaba la talla como modelo para que hicieran la cabeza de una escultura para que hicieran un retrato. Cosa más complicada, pero bueno, estamos en el siglo que estamos. Bueno, Montañés es considerado el mejor escultor de su época, le llaman el dios de la madera. Entonces, tener en cuenta que cuando hacen una escultura, una talla, son talladores, más que escultores. Cuando se hace una talla, y él ha creado el patrón para lo que hemos visto luego de Semana Santa y tal. Cuando se hace una talla, normalmente esto funciona en un gremio. En España todavía en este momento el pintor, no, el escultor no es un artista liberal como un médico, o sea, depende de un gremio. Entonces, talla una cosa pero no la puede pintar. Lo obligan a que sea un pintor el que lo haga. Entonces, todas sus tallas es Pacheco el suegro de Velázquez, el que las pinta. Y lo que pasa es que como tenemos muchas colonias en aquella época, pues vienen unas maderas excepcionales. Y entonces lo que hacen es que no le dan color muchas veces, las dejan, simplemente las pulen, les dan cera y intentan que sea, estamos en pleno barroco ya de hecho, intentan que sean lo más próximo a la realidad y entonces le ponen dientes de marfil, le ponen pelos humanos como pestañas, le ponen también cristales en los ojos para que sean muy cercanas, muy próximas. Su obra tiene muchísima influencia, pero no solamente en América, en España en ese momento, sino después. Muere en Sevilla, os he hecho un pequeño resumen, porque si os cuento la vida me tengo que tirar aquí una hora. Muere en Sevilla en 1649. Realmente quiero hablar un poquito también de la contrarreforma, que va a marcar ahora el modus operandi del arte. Bueno, va a tener muchísima influencia. Bueno, desde mediados del siglo XVI la Iglesia, ya estamos con los picores, siempre que me pongo aquí, lucha por revitalizar. Bueno, ya sabéis qué ha ocurrido. En 1517 Lutero ha puesto en la iglesia de Wittenberg, en fin, y entonces la iglesia lo que está es generando una respuesta a todo eso. Y entonces lo que hace es utilizar el arte como
publicidad, como propaganda, para que genere devoción en las personas que lo observan. Y para eso estimula a los artistas a que por favor no se anden por las ramas, porque necesitan, de alguna forma son también ellos los que hacen los encargos, o sea que pueden poner también las condiciones. No, no hay tanta clase media ni tanta clase alta, entonces los artistas se tienen que conformar o tienen que hacer de mangas capirotes, porque vemos que los pobrecillos sobreviven como pueden. Solamente en Sevilla os dije que había 60 conventos, es bestial. Bueno, la iglesia lucha, estoy rascándome porque tengo unos picores, lucha por revitalizarse en respuesta a la difusión del protestantismo que comienza con la reforma de Lutero, ya sabéis, en 1517, como he dicho. Y entonces esto se le denomina contrarreforma y viene en forma de barroco. Estamos en la época donde de la mayor pompa de los papas y bueno, y la idea realmente se forjan en el Concilio de Trento, ya lo sabéis, que tiene 25 sesiones, pero se dilata durante bastantes años. Allí se juntan todas las autoridades eclesiásticas del momento y discuten sobre los temas más variopintos, sobre teología, etc. Entonces, el periodo de tiempo va 3543 y 1563, o sea, se tiran casi 20 años, se tiran 18. Y bueno, reúne a todas las autoridades eclesiásticas del momento en esa ciudad italiana, ya sabéis, Trento. Bueno, la última sesión, ellos estaban muy tibios con el tema del arte, no habían dado, porque de alguna manera, a partir de Trento, la iglesia crea como, o sea, forja como un corpus por el que no hay que salirse, ¿no? Y entonces pues los sacerdotes tienen que tener una preparación y antes de ello no pueden decir misa, etcétera, etcétera, para que evitar toda la corruptela. Realmente si Trento se hubiera hecho antes de Lutero no hubiera habido Lutero, pero era tan grande el descontento y tan grande tal que realmente Lutero fue propicio. Aparte que los príncipes pues se aprovecharon para hacer otras cosas políticamente, les vino muy bien para dejar de pagar impuestos a Roma, etcétera, etcétera. Y para tener también el concepto Estado, para centralizar, tener más capacidad económica, centralizar en la corte todo el poder de tal manera y atraer a los señores feudales. Tener en cuenta que en esta época se ha desmontado prácticamente el sistema feudal, aunque nosotros estamos a punto de entrar en un sistema señorial, que es como una especie de feudalismo. Cuando todo el mundo sale, nosotros entramos. Bueno, la última sesión de Trento incluye, ahí deciden hablar sobre el papel del arte en el culto, porque es muy importante. Todo lo que son las artes, la escultura, la arquitectura, la pintura, tienen muchísima influencia porque publicita la iglesia. Entonces estamos ya en una época muy moderna, ellos sí que se dan cuenta, ellos saben el alcance que tiene lo que son las imágenes y entonces acotan, ahora lo contaré. Bueno, tanto la pintura como la escultura son reconocidas como medios eficaces para, de vez en cuando tengo que mirar por las fechas para reforzar la fe, tener en cuenta que la gente sigue siendo analfabeta, y entonces lo que fomentan de alguna forma es la creencia popular, que eso después tiene muchísimo arraigo y cuando se llega a la revolución industrial la gente se desarraiga porque o sea, tienen que abandonar sus tradiciones. De alguna manera, Semana Santa es la creencia religiosa popular, que todo parecido con la realidad en mera coincidencia, pero bueno. Bueno, las declaraciones del concilio sobre el arte son imprecisas, pero pronto se sigue una oleada de textos más de teólogos que de artistas, que son los que van a marcar, pues eso, esa especie de censura que de alguna manera enclaustra a los artistas de esta época. Y entonces lo que hacen es detallar cómo debe de ponerse en práctica las cosas que hagan de arte. Tiene tela eso, ¿eh? Bueno, ellos dicen que tiene que haber un deseo, estamos en plena contrarreforma, de imágenes realistas, de fácil comprensión, y bueno, y gracias a todo esto lo que pasa es que emerge el barroco. El barroco es pura contrarreforma y va a sustituir de alguna forma el estilo manierista, que ya sabéis que el estilo manierista era a mi maniera, o sea, se llega al Renacimiento y después el manierismo y después el barroco. O sea, a mi manera era la sugerencia
subjetividad, en la que importaba más la técnica y la forma son mucho más importantes que el tema, y entonces, que el tema en sí. Entonces, por toda Europa, ¿cómo se dice?, católica, se especifican los temas más valorados por la contrarreforma, y entonces se fomenta así las representaciones, pues eso, del Cristo agonizante, que a mí me parecen tremendos. Mis niñas cuando eran pequeñas iban a una iglesia, se asustaban de ver las imágenes, les daba como pánico. Yo, en mi época, cuando era pequeña, estábamos acostumbradas porque de pequeña íbamos a iglesia, pero hoy los niños se asustan del moribundo, esas cosas son tremendas. Bueno, y eso se hace precisamente para estimular la fe popular, para que, digamos, para captar adeptos, para que no se descomponga la iglesia. De alguna forma tenían que llevar una política, porque lo de Lutero es una fragmentación, un cisma entre cristianos. Bueno, entonces lo que se crean, ya os he dicho, es el Cristo agonizante, el arrepentimiento, el apóstol, el arrepentimiento de Pedro, el apóstol, la anunciación, los sacramentos. O sea, hay una serie de cosas que se repiten muchísimo, que son temas recurrentes dentro del arte. Bueno, algunos artistas como Veronés o Miguel Ángel pintan las figuras desnudas. En una época que están diciendo ya que no se pinta desnuda, y son censurados por su impía escenas religiosas. Cuando se hizo la reforma de la Capilla Sixtina, aparte de quitar la mugre y de sacar fuera unos Colalucci, que lo he contado muchas veces, que fue mi profesor, y de sacar fuera unos colores maravillosos, le quitaron los taparrabos que le pusieron a todos, que no estaban, eso no lo hizo Miguel Ángel, se lo pusieron la gran mayoría. Bueno, en España tenemos Diego Velázquez, que tiene obras religiosas barrocas, pero nuestro Diego Velázquez tenía un retranqueo ahí, tenía una segunda intención en todo lo que hacía. Bueno, también en España está la contrarreforma, que haya su expresión. En España la contrarreforma ni os quiero contar, escultórica, en lo que he dicho Martínez Montañés, que es la madera policromada de gran tamaño, hace muchísimo, San Bruno, yo qué sé, la cantidad de piezas que hay por todos sitios. Hace poco se hizo una exposición de Martínez Montañés, preciosísima. Yo no, vamos, todas estas cosas las veo por internet o las veo en las revistas anunciadas y tal, y me pareció maravillosa. Bueno, a veces la madera, cuando es una madera noble que viene de las colonias, que conforme fuimos perdiéndola, yo no sé, porque a mi madre le gustaban los muebles antiguos. Entonces, me decía la antigua, mira, esto es limoncillo, esto es caoba, esto es no sé qué, limoncillo de Guinea, caoba de no sé dónde. Entonces, en función de la madera se decía el país de origen, y conforme fuimos perdiendo colonias, pues claro, dejamos de devastar esos bosques y los pobres árboles pudieron crecer, supongo, y bueno, dejamos de tener maderas nobles, que son increíbles, de países tropicales como África. Bueno, y en América también hay unas maderas buenas, pero África es descomunal. Y sobre todo porque la caoba es una madera pantanosa y es resistente a la carcoma, al agua. Bueno, pasa de generación en generación los muebles y son indestructibles. Bueno, a veces la madera se deja sin pintar, especialmente si es una madera noble, como he dicho, importada de las colonias, pero normalmente se pinta, se pinta de forma realista, como he dicho, le ponen los ojos de cristal, le ponen las pestañas que son de pelo humano, los dientes de marfil, etcétera. Bueno, el mejor maestro, como he dicho, Juan Martínez Montañés, que le llaman el dios de la madera entre sus coetáneos. Bueno, de hecho, Velázquez lo pinta porque él es íntimo amigo de su suegro. Y bueno, hay una escultura en una plaza de Sevilla, es una persona muy, muy conocida. Y de alguna forma él hace el patrón de lo que luego son las figuras de Semana Santa. El Cristo de la Clemencia, que es el del que os quiero hablar en este momento, es su obra más célebre, no solo por su extraordinaria calidad, sino también por la documentación conservada, donde se especifica en el contrato notarial. Bueno, supongo que los archivos ¿cómo se llama? Los archivos de cada sitio se guardan los contratos de los escribanos, que llamaban. Y entonces hay un contrato en el cual se especifica milimétricamente como el que le encarga, el comitente, quiere que Cristo no esté muerto, que esté vivo, que esté mirando hacia la derecha. En fin, es increíble lo buenos artistas que eran, como para hacer una cosa, un encargo, y estuviera satisfecho el que paga y a la vez no dejar de ser él. Me parece una cosa
dificilísima. Bueno, esta documentación resulta muy reveladora, la he puesto en el blog también, para la comprensión de los ideales de lo que es la contrarreforma, porque el Cristo de la Clemencia es un encargo de Mateo Vázquez de Leca, que es el archidiácono, que es una cosa que se lo deja su tío, tiene un tío que es cardenal, y como he dicho antes, con 14 años ya es archidiácono, tiene mucho dinero y lleva una vida totalmente dispersa. Bueno, él es de Carmona, que sabéis que es un pueblo que es muy cercano a Sevilla, y como acto de expiación lo que hace es encargar esta pieza y para yo qué sé, expiar sus pecados. Es un acto de redención, muy de la contrarreforma. Bueno, Vázquez de Leca es conocido, como he dicho antes, por su vida disoluta y por tener trato como prostituta, hasta que tiene una visión en la cual una vanitas ve una mujer que sigue. Bueno, habrá que ver si eso era verdad o no era verdad, que en un momento dado posiblemente tenía mucho dinero, después madura y pretende, digamos, públicamente dejar de llevar esa vida. Entonces las cosas se hacían así. Bueno, en ella una mujer la que persigue se quita el velo, es un esqueleto. Bueno, el encargo del archidiácono establece los términos precisos sobre cómo quiere el trabajo. Es increíble. Es que yo digo, no sé ni cómo pudo hacer algo, porque si a mí me encargaran algo así, tiene que mirar a la derecha, tiene que mirar al suelo, tiene que tener los ojos entreabiertos, tiene que dar la impresión que está vivo. O sea, todo son rasgos, aunque este escultor admirador de Velázquez y tiene un guiño manierista, es barroco al 100%, y bueno, es el resumen de la contrarreforma. Bueno, debe mostrar a Cristo vivo con un momento antes de expirar, y a mí que me parece de lo más macabro, con la cabeza inclinada hacia la derecha y mirando a aquel que está rezando. Me parece inquietante. Y bueno, tiene las piernas cruzadas, que es la primera vez que se hace un Cristo con las piernas cruzadas, y bueno, ha sido restaurado un montón de veces, de tal manera que la sangre que se muestra, él tiene un hilo de sangre por la nariz, que eso tampoco se ha hecho nunca en Cristo. No se sabe si fue obra, digamos, del escultor y el pintor o de las diferentes restauraciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. Y bueno, él quiere que el que se lo encarga, el comitente, quiere que haga todo eso para que sepa que todo lo que está sufriendo Cristo es por su propia maldad, su propio egoísmo. Por lo tanto, Cristo llora, que tampoco eso se había hecho nunca crucificado. Y bueno, que el rostro tiene que mostrar cierta severidad, los ojos tienen que estar bien abiertos, como mirando al que está rezando. Este Cristo intimida al que está allí orando, que es lo que pretende el señor que la encarga. Bueno, Montañesa tiene a las instrucciones del archidiácono con mucha lealtad y sensibilidad. Pasa que tenía mucho oficio. He puesto 2 cuadros de él y una escultura de Montañés, de su apariencia física más joven y más mayor, cuando lo pinta Velázquez, porque Velázquez lo retrata. Como he dicho, es íntimo amigo de su suegro. Su suegro, que es más que un pintor, es un teórico de la pintura, porque hace un ensayo que está todavía de actualidad, tiene 500 años, ¿sabéis? Bueno, reproduce así el rostro de Cristo de forma realista, demostrando el profundo, tiene un grandísimo conocimiento de la autonomía, iba a decir, de la anatomía. Ya he dicho que él es admirador de Miguel Ángel, pero a diferencia de sus coetáneos, él compensa el realismo con la emotividad. Hay un sentido, el Cristo suyo, mirad, no está colgado, está como flotando, no tiene... Es suave, aunque tiene sangre y tal, tiene cierta suavidad. Y los brazos son un poquito más cortos por la influencia del manierismo. Y entonces él demuestra como sus piezas como dignidad y mucho aplomo. Esa sería la palabra. De esta forma, la figura de Cristo, como he dicho, parece flotar en la cruz más que estar colgado. O sea, no se recrea en los detalles morbosos. Por eso se tiene la sospecha que la sangre que lleva pintada se la ha hecho posteriormente en las diferentes reformas que han tenido lugar a lo largo de los siglos, que son añadidos, que eso se hacen incluso en pintura, como he dicho muchas veces, que a lo mejor hay alguna santa que va medio desnuda, entonces le pintan el pelo muy largo y ya no va desnuda. Bueno, el único elemento de la escultura que ofrece disonancia, que es el paño púdico, que es manierista totalmente, porque tiene una perfección y unos pliegues ahí, porque ese virtuosismo no es nada barroco. Bueno,
la escultura no la puede pintar él, entonces se la pasa a su amigo, que es, como he dicho antes, un acuerdo que hay entre escultores y pintores, entre los gremios, y entonces se la tiene que hacer un pintor y se la hace Pacheco, Francisco Pacheco, que en 1618 es conocido como el artista religioso y es nombrado supervisor, es como el controlador de las pinturas sacras por la Inquisición de Sevilla, al cargo de la autoridad para censurar las obras que otros hacen, que puede incluso quitarlas del medio. Tiene un grandísimo poder sobre otros. O sea, tiene que mantener como la decencia, por decirlo de alguna forma, y garantizar así que se presenten de acuerdo. Estamos en plena contrarreforma, recuerdo, que sean acordes con la doctrina de Trento, con la doctrina católica de la contrarreforma, y evitar temas que puedan inducir a error o a que los fieles se equivoquen o se pierdan, como si los fieles fueran tontos, vamos. Pero la verdad es que bastante publicita, bastante. Bueno, y durante años Pacheco trabaja de manera intermitente en un compendio de teoría y práctica de las pinturas que es publicado en 1649, 5 años después de haber muerto. Y bueno, que es un tratado muy extenso, es muy interesante, yo lo conozco, que no ha perdido actualidad y bueno, que abarca temas históricos, teóricos, técnicos. Es un manual, es un ensayo, pero es un manual. Y demuestra el apoyo de Pacheco a las ideas de la contrarreforma, bueno, que trabajaba en eso también. Y presenta la pintura como un medio para defender y propagar la fe católica. Hombre, como estaba la Iglesia Católica en aquel momento, como para hacer. Bueno, y hace descripciones como las que representan determinados temas, entre ellos la crucifixión. La contrarreforma es un revulsivo para la creatividad, como he dicho, en los núcleos católicos. En Europa, en Roma, los añadidos a la Basílica de San Pedro, la Iglesia de Jesús, llevan el estilo barroco, la arquitectura religiosa, la época de la pompa, del boato, del Vaticano. O sea, ya la Iglesia se ha hecho fuerte. Os dije que en el año 1000 los cismas, que los ortodoxos eran más fuertes que los católicos, pero en todo este tiempo trabajan mucho y bien las diferentes órdenes religiosas que surgen, las diferentes gestiones de los papas, de tal manera que ahora ya sí que hay una iglesia fuerte. Y ahora la reacción contra Lutero es una reacción radical, es una reacción fuerte de todo un aparato ya gigantesco. Bueno, y bueno, que en esta época, pues ya sabéis las cosas que hacen Caravaggio, Bernini en pintura y en escultura. Bueno, los misioneros cristianos, sobre todo los jesuitas, como he dicho antes, llevan esta iconografía a las colonias americanas, donde las mezclan o sea, hacen un sincretismo, como dije. Siempre pasa lo mismo, como dije el otro día en Chartres, que con la influencia celta, ¿no? Es normal, llega una religión y la mezclan con sus tradiciones, y casi mejor, bueno, con sus tradiciones nativas, y da lugar a fenómenos como la Virgen de Guadalupe, como ya veréis vosotros, las estrellas de la Virgen de Guadalupe, los rasgos son totalmente indígenas. La Virgen María tiene la piel oscura y extiende por todo México. Se transmiten los valores del Concilio de Trento, porque son ellos los que van a perpetuar este esquema que ha salido. Bueno, los jesuitas ya sabéis que los echaron, los expulsaron, enseñaron a leer a los guaraní. De alguna forma se mantiene el guaraní por eso, porque eran buenos filólogos, estandarizaron la lengua, porque hay montones de lenguas que se han perdido y que se siguen perdiendo de la Amazonía y tal, porque o bien porque los exterminan o bien porque emigran a las ciudades, etcétera. Y como son, ¿cómo se llama?, lenguas orales, pues desaparecen cuando desaparecen sus habitantes. Bueno, la característica del arte de contrarreforma os lo tengo que decir porque la Iglesia establece unas pautas, ¿no? Por ejemplo, esto lo tengo que leer porque es que es tremendo de largo. Bueno, la claridad, el arte debe ser fácil de entender. La alegoría y la idea no quiere que haya dobles. Abstractas no deben de estar vetadas, pero deben de ser inteligibles. Realismo, estos son los cánones que pone la Iglesia, que lo pone al final del Concilio de Trento, y estas son las pautas a seguir. Bueno, el artista debe de buscar la precisión, lo tengo que leer porque es que son el Concilio de Trento, y estar dispuesto a mostrar la brutalidad de la pasión de Cristo o el martirio de los santos. Modestia. He hecho una síntesis porque había más, ¿eh? Debe de evitarse el desnudo innecesario, ya estamos. La verdad espiritual y la moral deben tener prioridad frente al placer estético.
emotividad. El artista debe, o sea, el que quisiera trabajar en arte tenía que seguir esto sí o sí, porque había una Inquisición que no gastaba broma. El artista debe proponerse animar al espectador, y el barroco es maravilloso, ¿eh? A empatizar con las figuras sagradas representadas y compartir su dicha y dolor. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.